Buenos días, paz, queridos alumnos. Bienvenidos a la materia de apologética. Bienvenidos a esta nueva semana. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan repasado, que estén adelantando sus trabajos. Bienvenida, Natalia. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Ya vamos por la cuarta semana, sí. Ya vamos adelantados. Ya casi. Bueno, entonces hemos avanzado un poco con los temas que corresponden a nuestra materia. Y pues a lo largo de estas clases hemos visto la importancia que es para nosotros defender nuestra fe cristiana y también en relación con la sociedad o con la cultura en la que nos movemos. Y también hemos visto lo importante que es para nosotros esa relación con el mundo y la importancia que tiene la palabra de Dios, porque en esta sociedad que estamos, moderna o posmoderna, pues decíamos que Dios sigue teniendo mucho por decir por medio de su palabra. Y pues esto para nosotros no tiene ninguna duda, no cabe ninguna duda aquí que la palabra de Dios permanece vigente y que seguirá vigente por siempre. Pero pues también veíamos que hoy más que nunca se hace necesaria ante todas las amenazas y todos los retos que representa hoy nuestra sociedad o este mundo globalizado. Y pues también veíamos que debemos aprender a desarrollar esa habilidad de escuchar con ambos oídos, de escuchar dos voces al mismo tiempo. Por una parte, la voz de Dios por medio de su palabra, de la Sagrada Escritura, y por otro lado, la voz de hombres y mujeres, la voz de la sociedad que nos rodea. Y pues bueno, hoy vamos a continuar también con un tema muy interesante y también creo que importante para complementar estos temas y estas enseñanzas que hemos venido llevando. Y este tema se titula Guerra de Constituciones. Bueno, ya llegó mi querida hermana Irma. Entonces, antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera hacer una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor. Bueno, voy a orar. Amado y buen Dios, te doy gracias, Santo Padre, por este día. Gracias, Señor, por el buen descanso que me diste. Gracias, Santo Padre, por este tiempo, por este espacio, por esta comunicación que tú también permites. Gracias, Señor, por mis alumnas que están aquí presentes, Señor. Gracias por su vida. Yo las pongo en tus manos, Señor, en todos sus asuntos, Santo Padre, a ellas y a sus familias. Gracias, Señor, por esta nueva clase. Gracias por el privilegio que me das, oh Santo Padre. Y sobre todo, Señor, te ruego, como siempre, que seas tú dirigiendo, Señor, y que seas tú poniendo palabras de bendición y de edificación en mí. Amado Padre, también te ruego y perdón por si hay alguna palabra o alguna expresión que esté mal o que esté fuera de contexto, Señor. Pues, tú sabes que el anhelo de nuestros corazones es siempre agradarte y servirte, Señor. Y nos dejamos en tus manos, Señor, en este tiempo y en estas clases para que tú nos guíes por medio de tu Santo Espíritu y nos permitas, oh Señor, que sea un buen tiempo de aprendizaje y de edificación para tu obra. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Buen día, mi querida hermana, bienvenida. Muchas Bueno, gracias, mi hermanita. Bendecido día. amén. Gracias, mi querida hermana. Bueno, voy a compartirle la pantalla. ¿Dónde está? Pues sí, sí. ¿Se ve bien? Sí. Listo. Sí, Bueno, entonces este tema de hoy se titula Guerra de Cosmovisiones. Y pues bueno, estos términos o este título puede
como sonar un poco posmoderno. No sé, hace un tiempo no escuchaba como hablar de estos temas. Bien, entonces vamos a comenzar. Anteriormente habíamos hablado en alguna clase acerca de qué significa cosmovisión, pero bueno, según el diccionario, la enciclopedia de significados, esta palabra quiere decir, entonces dice, la palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo. Esto es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Tiene su origen en la traducción literal de la palabra alemana, un poco enredada, algo así como Weltran, Weltanschauung, bueno. Formada a su vez de la palabra Welt, que quiere decir mundo, y Anschauen, que quiere decir mirar u observar. Y en su traducción del griego, bueno, toma del griego la palabra cosmo, que es mundo o universo, y del latín vicio. Entonces, bueno, en palabras sencillas, pues lo que nosotros podríamos decir o expresar, la cosmovisión son los lentes con los que nosotros vemos el mundo o la ventana desde la que nosotros podemos ver el mundo. Y pues así de esta manera también esto nos ayuda a decidir, a pensar, a tomar decisiones. Y a menudo pues esto de una manera subconsciente. Entonces, de esta manera decidimos lo que es real, lo que es importante o lo que es irreal o es irrelevante, perdón. Entonces, una cosmovisión puede ser comúnmente una colección de prejuicios. También hemos hablado un poco acerca de esto, lo que son los prejuicios. Y pues vemos que esto es necesario, hermanas, porque nosotros no podemos partir de una pizarra en blanco, de una mente en blanco, no podemos comenzar desde cero por nosotros mismos. Siempre nosotros traemos un conjunto de ideas o de conceptos preconcebidos. Nuestros propios prejuicios son formados por nuestra crianza, por nuestra educación, por los valores que traemos o por el entorno en el que hemos vivido o en el que nos movemos, por todo ello. Y pues entonces todos tenemos una cosmovisión que de alguna manera gobierna nuestro pensamiento, aún a veces cuando nosotros no nos damos cuenta de ello. Entonces, bueno. Acá les traigo esta frase que dice, una buena preparación capaz de analizar la cosmovisión es un elemento básico en el moderno sistema cristiano de defensa, como lo era el escudo en los días en que un viajero prudente tenía que prepararse para repeler un ataque de ladrones que blandían la espada. Los bandidos intelectuales roban hoy su fe a los jóvenes incautos y lo hacen con argumentos basados en las arenas movedizas de lo que es de común conocimiento y la forma de pensar actual. Estos jóvenes necesitan hallar la roca firme, saber por qué la roca es sólida y por qué el mundo prefiere las arenas movedizas. Entonces, esta frase es de Philip E. Johnson. Y pues es una frase muy interesante, ¿no? Y muy real. Y pues también nos anima a que nosotros debemos estar preparados para dar defensa de nuestra fe, que nosotros debemos continuar con este desafío de estar preparándonos y de entender la importancia de nuestra cultura actual. Hoy no nos preocupamos tanto por esos bandidos o por esos ladrones que todavía hay por todo lado, ladrones y bandidos, pero dice Philip en esta frase que la preocupación, más que todo, es esos bandidos intelectuales
que roban nuestra fe y que él enfatiza sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes incautos. Entonces dicen que estos bandidos no necesitan argumentos sólidos, ni bases fuertes, ni una roca fuerte para lograr esto, ya que pues en esta sociedad y en este mundo pues todos nos movemos es por todo lo que los demás hacen, por el pensamiento actual o el pensamiento de moda o en tendencia o como sea, pero pues eso es lo que arrastra y sobre todo habla de nuestros jóvenes, ¿no? De la importancia de que estén edificados en la roca sólida, en una fe fuerte, en una fe firme, en una convicción. Y pues bueno, esa es la importancia de que nosotros estemos también afianzados en la verdad absoluta de Cristo para que podamos por medio del Evangelio también afianzar a esta nueva generación, a estos nuevos jóvenes. Y que no seamos pues, nosotros ni tampoco ellos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Recordemos las palabras de Pablo en Efesios 4:14 que dice que ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes de esto para que estemos también alerta y atentos a todos estos peligros que tenemos hoy en día. Bien, entonces ahora dice la evolución de una cultura, pues evolución entre comillas y pues en grandes comillas porque no sé si podríamos llamarle evolución en cierta forma. Bueno, entonces aquí les planteo algunas preguntas. ¿Por qué debería preocuparme por estas cosas? ¿Qué tienen que ver conmigo las visiones del mundo? ¿A quién le importa la astronomía y la biología? ¿A quién le importan las mutaciones y el Big Bang? ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida real? Todos estos problemas son secundarios. No tenemos cosas más importantes de qué preocuparnos como el evangelismo y el cuidado de los necesitados. ¿Qué creen ustedes acerca de esto? ¿Tienen alguna aporte para hacer o alguna respuesta que quieran dar a estas preguntas? Creo que así como decía los textos anteriores que estuvimos compartiendo, para nosotros poder estar firmes, ¿no es cierto? Y poder llevar el evangelio y cuidar de los necesitados, también necesitamos saber en qué está el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Decía que nosotros tenemos que cuidarnos de los bandidos intelectuales, pero ¿cómo hacerlo si nosotros tampoco buscamos, ¿no es cierto? Lo intelectual, lo cultural, saber en qué posición está el mundo y así de esa manera saber cómo defendernos. Eso no sabemos, entonces podemos buscar una defensa de la verdad para poder, bueno, defender nuestra fe. Pero bueno, eso es lo que pienso. Sí, claro, está muy bien, Natalia, muchas gracias. Y es cierto, no podemos pensar que estas cosas no tienen nada que ver con nosotros. Hermana Irma, ¿quisiera hacer algún aporte? Sí, como decía mi hermanita, es importante estar documentados. eh, Simplemente, por ejemplo, la astronomía, sin que si todo fuera producto de un estallido gigantesco, este, creo que en eso no habría una perfección como la que hay, ¿no? Como la aparición de las estrellas a una hora exacta, como gira el mundo, los demás astros, los demás planetas. eh, Hay una perfección muy exacta como para que pueda ser producto de una explosión, por ejemplo, como el famoso Big Bang. En ese estallido yo podría decir que podría haber un caos,
no una perfección como la que hay. Entonces eso muestra que hay un Dios poderoso que creó todo este universo. Gracias. Sí, hermana, es muy cierto. Y pues vemos estas preguntas y decimos, bueno, ¿qué importancia tienen? Ustedes ya lo han comentado, sí, tiene mucha importancia. Y pues bien, nosotros no vamos a ser expertos en todas estas cuestiones, como dice las preguntas y como mencionaba nuestra hermana Irma, ¿no? Acerca del Big Bang y de todas estas teorías. No vamos a conocer todo de memoria o vamos a ser expertos, pero es importante que nosotros entendamos de qué se trata, qué quieren decir, qué enseñan, cuáles son todas estas cosmovisiones que vienen detrás de todo esto y cómo afectan hoy en día a nuestra fe, cómo afectan hoy en día a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, cómo todo esto se ha convertido, pues sí, en un problema para nosotros. Y pues no solamente las cuestiones que tienen que ver con la astronomía, la biología, la ciencia, la psicología y todo ello que viene de mucho tiempo atrás, sino que hoy en día también hay como esa llamada batalla cultural que vemos que en la política, la guerra a la izquierda con la derecha, los abortistas contra los pro vida, eh, y todos estos conflictos ideológicos que vemos hoy por las noticias, por la radio, por internet, por redes sociales, bueno, por el medio que cada uno prefiera. Y pues también podemos ver que todos estos movimientos, estas ideologías y toda esta parte, pues a veces parecen un poco irrelevantes para nosotros, ¿no? Pero todo esto se ha venido metiendo de una manera, pues, importante hoy en nuestra cultura y vemos que cada vez cobra más fuerza. Entonces, bueno, dice estas tres siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema fundamental detrás de todas estas batallas? ¿Cómo podemos llegar a las personas involucradas en estas guerras culturales con la verdad del Evangelio? ¿Cómo podemos presentar defensa de nuestra fe cristiana en un mundo donde ya no representa una verdad absoluta ni relevante? Bueno, si alguien quiere aportar algo a la clase, abre su micrófono y ya me cuenta. Entonces, bueno, vemos que son unos cuestionamientos importantes, ¿no? Y pues también esto como que tiene unas raíces profundas en pensamientos y en movimientos que vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, algunas conductas que antes eran consideradas perversas o criminales o inconcebibles para la sociedad, ahora, pues no solamente han sido toleradas, sino también que son aplaudidas y son consideradas normales. Y si alguno de nosotros se atreve a cuestionar o a rechazar estas conductas o no aplaudimos y no celebramos con todas estas nuevas ideas, entonces nosotros vamos a sentir ese peso de la desaprobación social, ese rechazo y también muchas veces el oprobio de la sociedad, porque pues el decir es que nosotros ya hemos quedado en el pasado, que somos irrelevantes y que somos anticuados. Entonces, como hemos venido diciendo también a lo largo de las clases. El evangelio es el mismo, el evangelio no cambia, ni Cristo, ni Dios, ni las verdades absolutas en torno al evangelio y a todo esto. Pero sí debemos presentar el evangelio de una manera actual, como esa roca firme que pueda mover todas estas ideologías y estos pensamientos que en realidad están sobre las arenas movedizas, que no tienen fundamento ni base sólida. Entonces debemos continuar como enfrentando este desafío y pensando cuál es la mejor manera en el que cada uno de nosotras puede moverse en su medio para poder
estar presente ante estas batallas. Bueno, aquí también nos presentan algo muy interesante. Dice, cuando los padres, pastores, educadores y otros líderes cristianos aprendan a dar a esta cuestión la importancia que merece y a enseñarla concienzudamente en el hogar, desde el púlpito y en las aulas, entonces los cristianos hallarán que ya no son tímidos ni temerosos cuando tengan que responder a las pretensiones de la sabiduría mundana. Bueno, esta frase es de un libro de Nancy, se me olvidó el apellido. Bueno, yo les dejo la biografía ahí en las presentaciones siempre para que ustedes de pronto puedan también leer y complementar todas las clases. Hoy les comparto la presentación de la clase anterior. Entonces ahí ustedes pueden ver en la bibliografía y los libros y los autores que estoy citando para las clases. Bien, entonces, continuando con lo que dice esta frase de Nancy, dice entonces que mientras que nuestra fe, hermanos, una vez, como nosotros sabemos, una vez impregnó todo el sistema educativo, en la educación pública y en la educación privada también, nosotros, bueno, algo conocemos en Estados Unidos, pues este país fue fundado por bases cristianas en todo sentido, en la sociedad, en la educación, en la religión, fue como un país protestante en todo sentido. Pero hoy en día, tanto allá como en todos los lugares, porque aquí en Colombia también ya se está viendo mucho esto, pues Dios, la oración, el estudio de la palabra, y todo lo que tiene que ver con esto, pues ya ha sido excluido de la educación y de el sistema, de todos los sistemas educativos, tanto públicos como privados. Y ahora, pues las nuevas generaciones, incluidos la mayoría de estudiantes cristianos que pertenecen a nuestras iglesias y congregaciones, pues siguen siendo adoctrinados para creer que el universo y todo lo que existe dentro del universo y dentro de este mundo puede explicarse sin Dios. Y pues se enseña ahora con gran intensidad una cosmología, geología, biología, antropología y todas estas ciencias que son evolutivas. Y pues en esencia los estudiantes están siendo educados en contra de la verdad, en contra de la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio, de lo que nos enseña la Biblia en Génesis, la narración de la creación del mundo, de cómo Dios creó todo. Bueno, todo esto también está en contra del mensaje de salvación y de las normas morales y éticas de la palabra de Dios. Entonces vemos que esto constituye pues un peligro para nosotros. Y pues las escuelas no solamente están adoctrinando a nuestros niños, sino también los medios de comunicación. Como hemos mencionado también anteriormente, los programas de televisión, las películas, libros, historietas, todo ello que ven nuestros niños y hasta las redes sociales, porque pues lamentablemente ahora a los niños desde muy pequeños ya les dejan su celular y les permiten pues ver cualquier tipo de cosas y muchas veces sin control, ¿no? Eso es algo muy importante para tener en cuenta. Pero pues es la verdad, es la realidad. Y es aún más triste pues que nosotros a veces somos temerosos de hablar de nuestra fe, de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio y pues muchas veces nosotros solamente guardamos silencio. Entonces, ¿quién le está hablando a nuestros hijos? ¿Quién le está hablando a los jóvenes, a las generaciones? ¿Quién les está educando? ¿Las escuelas, el sistema, las redes sociales o nosotros como padres, como líderes?
Es algo muy importante para que nosotros tengamos en cuenta. Bueno, ¿va todo bien hasta aquí? Sí, sí se entiende bien. Sí, Muy sí. bien, Ren. Bien, mis hermanos. Entonces, bueno, acá este título dice, la pérdida de nuestros hijos. Continúa diciendo la autora, no solo hemos perdido la cultura, sino que seguimos perdiendo a nuestros hijos. El caso es historia no conocida, no por conocida menos trágica. Y jóvenes devotos criados en hogares cristianos van a la universidad y abandonan la fe. Hace una pregunta, ¿por qué es esta pauta tan común? Mayormente porque no se ha enseñado a los jóvenes creyentes a desarrollar una cosmovisión bíblica. Y bueno, esto es una realidad. Yo creo que todos hemos podido ver o pasar en cierta manera por esto. Aquí en la congregación sí hemos visto jóvenes que se han salido de la iglesia, que pues ya han tomado su propio camino o que cada vez tienen mayor desinterés por el evangelio y por su relación con Dios. Así que esto es muy importante y para que nosotros podamos analizar, podamos entender y pues también podamos ver cómo qué podemos hacer para que estos fenómenos pues no se sigan presentando. ¿Por qué esto es tan común? ¿Qué creen ustedes? Sí se han presentado casos en sus congregaciones, en sus iglesias. ¿Esto es algo así tan común como lo menciona ella? Bueno, creo yo que es ya un mal desde hace tiempo en nuestras iglesias, porque como usted lo dice, es real. Dejamos de comunicar las verdades a nuestros hijos o a nuestros nietos y ellos se van involucrando en este nuevo mundo para ellos, en esta nueva cultura de no creer en Dios y mucho menos en Jesús, sino que de ahí viene el que se vuelvan ateos, ¿verdad? Que se vuelvan escépticos a creer en ese Dios que creó el mundo, pero es por la falta de comunicación. Había apenas un debate en mi iglesia que dicen que tenemos que hacer uso de las redes sociales, porque ahorita el tema de, de nuestro sector o distrito, aquí en nuestro México, es actualizar a nuestros hermanos en el origen de la Biblia, los idiomas en que está traducida y todo eso, y que tenemos que hacer uso de las redes sociales. Pero pues sabemos que lo más importante y lo más real es como se ha venido usando desde tiempos antiguos, es la vía oral. Si nosotros desde que son bebés los enseñamos a orar, les empezamos a hablar de Dios, de la naturaleza, y mencionamos a Dios, los niños se van metiendo en su cabecita esa idea firme de que existe un Dios creador. Pero si por los afanes de la vida descuidamos esa comunicación, van siendo adolescentes, se convierten en jóvenes totalmente escépticos, ateos y pues lógico, ahí se involucran en la vida cotidiana sin Dios. Gracias. Gracias, mi hermana Irma. Es muy cierto. Muchas gracias por sus comentarios. La hermana mencionó algo muy importante acerca de las redes sociales. Y pues sí, es muy cierto que debemos aprender a movernos de esa manera. Debemos conocer y debemos comenzar a llegar a las nuevas generaciones de esta forma porque pues es la manera en la que ellos hoy en día se interesan por todo esto. Pero eso es algo secundario. Eso no puede reemplazar
el que nosotros nos comuniquemos y nos relacionemos, tanto con los jóvenes como con todas las personas, como decía la hermana Irma, mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, mediante la predicación del Evangelio. Pero el hacerlo persona a persona, frente a frente, eso no puede ser reemplazado por la era digital o por las redes sociales o por nada de eso. Es una herramienta importante, nosotros nos hemos dado cuenta y pues hacemos buen uso de ella para la gloria del Señor, pero eso no puede reemplazar como los fundamentos de nuestra fe y de la proclamación del Evangelio. Es importante, pero es, no va a estar sobre ello. Hermana Natalia, ¿quiere comentar algo? Bueno, respecto a mi experiencia, sí, también de muchos compañeros míos que quizás no éramos de la misma congregación o de la misma, bueno, de la misma iglesia, pero muchos vienen de lejos, ¿no? Y al separarse de sus familias, encuentran quizás otras cosas atractivas que rodean el ámbito universitario y, bueno, se sienten atraídos por eso y quizás lo ven como mejor de lo que antes sabían. Y vienen con esta idea de también experimentar en el mundo. Entonces comienzan a integrarse más en todo esto que conocemos como, bueno, lo que proviene del mundo, la cosmovisión del mundo. Y de a poco, bueno, se van perdiendo de lo que realmente era firme. También, bueno, como usted decía, la falta de comunicación con los padres, con el compartir desde el núcleo familiar lo que es la verdad de Jesús, también, bueno, ayuda a que eso suceda. Entonces, ese alejamiento de muchos jóvenes de su familia, de su casa, de lo que siempre estaban acostumbrados, también los lleva a querer buscar otras maneras de sentirse incluidos o cómodos en ciertos ámbitos. Y bueno, y ahí se alejan de a poco de lo que realmente conocían como verdadero. Pero bueno, eso es algo que por ahí vi que sucedía entre mis compañeros y algunos de mis amigos em, de la iglesia, ¿no es cierto? Muchas gracias. Y sí es muy real, es algo muy cierto. Y pues lamentablemente nosotros como padres a veces creemos que debemos enviar a nuestros hijos a las escuelas para que los eduquen, para que les enseñen. Pero esto no es así. Eso es una idea muy equivocada. Nosotros somos quienes debemos educar a nuestros hijos en el hogar, en todas las cuestiones, pues especialmente en su vida espiritual, en su relación con Dios, sobre todo nosotros como cristianos. Debemos enseñarles el fundamento bíblico y debemos también comenzar a enseñar a nuestros hijos a defender su fe, porque ellos se van a enfrentar, como Natalia nos comentan, pues en algún momento a un mundo nuevo, a cosas nuevas. Entonces, ¿qué va a suceder? O van a defender su fe y van a estar sobre la roca firme y sólida, o entonces se van a dejar llevar por cualquier cosa, por lo primero que les mencione y no les atraiga, ¿no? O les parezca o que quieran tener nuevas experiencias también y entonces ya se olvidan de todo lo que han aprendido y de su fe y todo. Pero es que es importante que nuestra fe de verdad sea sólida, que de verdad tenga un fundamento firme. Y esa es una tarea indispensable de nosotros en el hogar, como padres, como hijos, como hermanos también, de que toda la familia pues pueda estar unida en torno a esto. Bueno, aquí continúa diciendo la escritora. Hace poco leí un caso notable. En un colegio cristiano, un profesor de teología salió al frente para dibujar un corazón y un cerebro, ambos del lado de la pizarra. Los dos estaban separados como los dos extremos y dijo dirigiéndose a la clase, el corazón lo usamos para la religión, mientras que el cerebro para la ciencia. Entonces, pues vemos que también muchas veces se enseña esto así, pues de una manera equivocada. Y también
nosotros como padres, pastores, líderes, maestros, y también líderes de niños y de jóvenes, vemos constantemente a estos chicos derribados por estas nuevas corrientes o tendencias ideológicas y culturales. ¿Por qué? Porque solo se les enseña a tener una religión de corazón. Y entonces esta idea no es lo suficientemente fuerte para contrarrestar todas esas ideas nuevas que llegan a ellos y que son muy atractivas, pero también son muy peligrosas. Entonces, entendiendo esto, los jóvenes, los chicos y pues todos nosotros también, el creyente en general, necesita tener también una fe tanto de corazón como del cerebro, no así separados, como decía este maestro, sino juntos. Necesitamos tener una correcta instrucción en apologética, en defender nuestra fe. ¿Por qué? Porque esto incluye también la razón. Recordemos que hemos venido diciendo que nuestra fe es una fe razonada, una fe que piensa. Entonces hay que equipar también y equiparnos a nosotros también, todos nuestros jóvenes y nosotros para analizar y tener una actitud crítica ante todas estas concepciones y todas estas nuevas ideas que nos encontramos a diario y que los chicos se van a encontrar cuando ya no estén en el hogar, cuando se tengan que enfrentar a una universidad, a su primer trabajo en una empresa o en sus relaciones diarias, porque la verdad es que todos nosotros y también nuestros jóvenes nos relacionamos con todo tipo de personas. No podemos perder ni separar esa parte. Ya lo hemos entendido bien. Pero lo que sí debemos es estar preparados para presentar defensa, aunque nos encontremos solos ante todos, ante nuevas ideologías, ante nuevos pensamientos, pues que nosotros estemos preparados para defender nuestra fe, al igual que nuestros jóvenes. Por eso debemos formar a nuestros jóvenes para que ellos desarrollen una mentalidad cristiana auténtica. Y en realidad esto ya no es una opción. Esto es parte ya ahora de nuestra supervivencia como cristianos, es parte de nuestro equipo. Bueno, dice entonces ahora el siguiente título, ganar la guerra. La autora menciona que no podemos seguir diciéndole a la gente solamente Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Por qué? Porque el mundo contemporáneo tiene preguntas y debemos estar preparados para dar respuesta. Así que nosotros necesitamos mostrar a los escépticos de la Biblia que la Biblia es se relaciona con el mundo real, con todo nuestro entorno, y que una cosmovisión bíblica también aborda la biología, la astronomía, la historia, la antropología. La Biblia contiene todas estas ciencias, contiene toda esta parte y pues también nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a construir esa auténtica cosmovisión bíblica y equiparlos para dar respuestas, como decíamos anteriormente. Y pues aunque es una verdad innegable para nosotros que el Señor nos ama y que Él tiene un plan y un propósito para nosotros, para cada uno de nosotros, nosotros lo sabemos y pues esas palabras nos llenan de esperanza y del amor de Dios. Pero para la cultura y para nuestra sociedad actual, pues también sabemos que esas palabras ya no tienen el mismo impacto, ya no tienen la misma importancia ni el mismo valor. Entonces, por eso nosotros debemos continuar luchando para defender nuestra fe cristiana con la autoridad y la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios. Pero también es necesario, continuamos diciendo que salgamos a conocer todas estas cuestiones y a informarnos de todo lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra sociedad, para que también nosotros de esta manera aprendamos a usar nuestras valiosas armas de la verdad de la Sagrada Escritura y del Evangelio de Dios y de la existencia de Dios
Entonces no podemos nosotros evadir nuestra realidad. Esta frase que está aquí en la diapositiva dice, el objeto del estudio de la cosmovisión es nada menos que emancipar al cristianismo de su actividad cultural y desatar su poder para transformar el mundo. El evangelio es como un león enjaulado. Aquí ella cita esta frase que ya habíamos visto en la primera clase, que es de Spurgeon, si la recuerdan. Y ella acá dice, la jaula actual es el acomodo a la división entre lo sagrado y lo secular, que reduce el cristianismo a una cuestión de creencia personal privada. Y esto es muy cierto, ya también hemos mencionado acerca de esta cuestión, ¿no? Y dice que para abrir esta jaula tenemos que estar plenamente convencidos de que el cristianismo no es solo una verdad religiosa, sino que es la verdad total acerca de la realidad. O sea, el cristianismo es la verdad absoluta sobre todo. No hay ninguna otra verdad como el cristianismo. Entonces nosotros, los cristianos sencillos, normales, común y corriente, nosotros debemos ser fieles a cumplir con ese llamado de Dios de reformar esta cultura dentro de nuestras esferas locales, dentro de los lugares o de los núcleos de influencia, que son nuestras familias, las iglesias, las escuelas, el vecindario tal vez, nuestro puesto de trabajo o con nuestros compañeros laborales de estudio, con todas las personas que nos relacionamos y hasta con las instituciones de las que podemos participar, porque ese es nuestro llamado y nosotros también debemos permanecer fieles al cumplirlo para que pues se pueda desarrollar una auténtica cosmovisión cristiana, para que podamos defender nuestra fe. Entendiendo, hermanas, que estamos en un mundo globalizado, ya lo hemos dicho, moderno, tecnológico, en el que encontramos cada vez más barreras, más hostilidad, más adversidad para llevar la palabra y el evangelio de Dios. Eso ya lo conocemos, lo sabemos bien, pero Dios no pierde. Dios nunca pierde y su palabra no pierde. Cristo triunfó en la cruz sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado. Y esas son las buenas noticias y las buenas nuevas que nosotros debemos llevar. Y pues esa es nuestra labor. No tener una creencia personal y privada, sino que debemos ir y enfrentar, ir y hablar de todo ello. Y bueno, pues como sabemos, estamos en una cultura impregnada de movimientos filosóficos, políticos, sociales, religiosos. Cada vez salen más ideas y más cosmovisiones que ni entendemos de dónde sale tanta cosa. Y van a venir muchas más, por supuesto. Entonces, pues vamos a ver así como de una manera muy general y muy breve. Algunos movimientos y doctrinas que han influenciado de manera considerable nuestro mundo, nuestra cultura. Y pues de alguna manera estos movimientos también han sido como precursores de muchas cosmovisiones que vemos en la actualidad. No vamos a profundizar mucho en cada uno de ellos, pero sí los voy a mencionar para que los recordemos. Tal vez hemos escuchado porque eh, es algo muy, muy, muy común, muy en las escuelas, en la educación. Bueno, siempre se ha escuchado acerca de esto, entonces los voy a mencionar rápidamente sin profundizar mucho en ello, repito, pero es importante pues también tener en cuenta de dónde vienen todas estas cosmovisiones e ideologías que encontramos hoy en día. Entonces, bueno, voy a hablar acerca de estos tres movimientos que son el marxismo, el darwinismo y la revolución sexual, que pues como decía anteriormente, pues esto acontece a movimientos que son tanto
mm, sociales, como científicos y también filosóficos. Entonces, bueno, primero esto está el marxismo. Y bien, dice que el marxismo es una doctrina de interpretación de la realidad y esto se nutre de ideas innovadoras. El marxismo se dio en el siglo XIX por Karl Marx. Yo creo que sí lo han escuchado, ¿verdad? En alguna oportunidad. Que fue un filósofo y un periodista alemán. Y pues tenía un compañero y un colaborador llamado Friedrich English o English, no sé cuál será su pronunciación correcta, pero bueno, este hombre desempeñó un papel clave en el desarrollo de las teorías de Marx. Y pues en una manera sencilla, este marxismo consiste en la idea de que el capitalismo como sistema económico tiene una estructura errónea y por lo tanto debe ser reemplazada por otra que abolirá el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. Entonces, yo creo que hemos escuchado como hablar de esto, ¿verdad? Que sí. Dice, según el marxismo, el capitalismo es un sistema económico erróneo que explota a los trabajadores, que genera desigualdades y también conflictos de clase. El marxismo también aboga por una sociedad igualitaria, sin clases, sin riquezas, aboliendo también la propiedad privada y la distribución de la riqueza, la redistribución de la riqueza. Habla acerca de esto. Esta teoría también sostiene que el capitalismo se autodestruirá debido a la explotación de los trabajadores y que esto lleva a la inevitable aparición del socialismo y luego del comunismo. También son términos que hemos escuchado actualmente en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué diferencia al marxismo del comunismo? El marxismo entonces es una teoría o metodología centrada en la crítica al capitalismo. Y como decía, pues esto se dio en el siglo XIX y predice su evolución futura. Y pues esto lo hemos visto implementado hoy en día en nuestros países, en nuestra sociedad. Es algo que hemos visto comúnmente, mientras que el comunismo es un sistema económico y político que propone la aplicación de los principios marxistas. Así que, pues, hermanas, yo creo que nosotros hemos también como de alguna manera sufrido un poco en nuestra sociedad las consecuencias de estas ideologías. Esto ha afectado considerablemente a nuestros países y también a nuestros países vecinos, porque eh, pues básicamente lo que se enseña es que la gente no trabaje, la gente que tiene pocos recursos, que no busque trabajar, no busque tener sus propios medios o salir adelante, sino pues esperar que les den todo y que tomen de otras personas de las riquezas para darles a ellos. Y pues vemos que esto ha afectado a nuestra sociedad en muchas maneras. Bueno, si alguien quiere participar o tiene alguna opinión, levanta la mano o abre el micrófono. Si de pronto ha visto estos temas de los que estamos hablando reflejado en alguna manera. Bueno, después tenemos el darwinismo. Y pues tenemos como su eh, figura central a Charles Darwin. Y esta teoría científica, pues creo que la hemos escuchado también en las escuelas y en los colegios, que es la que explica el origen y la evolución de las especies a partir de la selección natural. Esta teoría pues fue desarrollada por Charles Darwin, quien fue un naturalista inglés entre los años 1809 y 1882.
Y pues todas estas ideas él las plasmó en su libro El origen de las especies. Este libro fue publicado en 1859. Y pues el conjunto de estas teorías aparecieron por unos viajes que realizó Darwin alrededor del mundo. Y en cada parada, pues él tenía la oportunidad de analizar y de observar, de catalogar las especies, tanto de plantas como de animales, de los lugares donde él iba visitando. Y pues allí él comenzó a observar ciertos patrones interesantes en la distribución y las características de estos organismos, pues tanto vegetación como animales, toda esta vida silvestre. Y pues con toda esta información, él desarrolló un conjunto de ideas para explicar todos estos patrones que él iba encontrando. Y de ahí, pues salen sus ideas fundamentales. Primero, pues está la evolución, que en esta teoría él propone que las especies cambian con el tiempo, que las nuevas especies provienen de especies preexistentes que van evolucionando o se van desarrollando, ¿no? Así que pues todas las especies comparten un ancestro común según la teoría de Darwin. Y pues eso significa que cada especie tiene también su propio conjunto de diferencias heredables, es decir, genéticas, ¿no? Y por lo tanto también se considera que las especies que han poblado y que aún pueblan la tierra han evolucionado a través del tiempo. Entonces, pues aquí entra también esa teoría de que el hombre ha evolucionado o evolucionó del mono, del simio. Eh, ¿Tienen alguna opinión o alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Bueno. Entonces continuamos con la selección natural. Darwin también, además de proponer que todos los organismos evolucionaban, ofreció un mecanismo para explicar esta evolución y es la selección natural. Y pues esta teoría explicaba cómo podían evolucionar las especies, cómo se adecuaban para vivir en entornos con el paso del tiempo. Y para ello, Darwin se basó en las observaciones. Y pues sabemos que esto es muy cierto, no necesariamente porque las especies evolucionan de una otra especie preexistente, sino porque las especies también se adaptan al entorno en el que viven, ya sea por cuestión del clima o de supervivencia en relación con las otras especies, pero no porque las especies en sí evolucionen de otra especie preexistente. Y también encontramos las características hereditarias. Darwin también averiguó que los rasgos de muchas de las características de los seres vivos se heredan mediante los genes. Y por esto los individuos heredan unos rasgos que les son ventajosos para su supervivencia. También entonces estas características se dan por las condiciones del entorno. Y pues también vemos al darwinismo como una ideología, porque ha representado también como una especie de amenaza, ya que el naturalismo se ha enseñado siempre en las escuelas, como mencionábamos también anteriormente. El darwinismo se enseña, creo que desde la escuela primaria o tal vez en la secundaria, por medio de esta teoría de Darwin. Así que los jóvenes y los niños aprenden y asimilan eh, que el orden y la complejidad del mundo pues son resultados de procesos científicos. Al principio mencionábamos el Big Bang, una explosión. Bueno, ahora acá se nos presenta una evolución de otras especies, ¿no? Entonces, que todo esto se da es por esos procesos y no de la decisión divina de Dios de crear al ser humano y al mundo. Entonces, por esto, pues el darwinismo no solamente es una teoría científica, sino que también actúa como una ideología, explicando el origen de la vida, la evolución de las especies y pues de esta manera
lo explica también desde el punto de la psicología, la religión y la economía, y también la causa de las enfermedades, por qué nos enfermamos. Bueno, y para finalizar esta parte, entonces está la revolución sexual, que también fue un movimiento muy grande y muy conocido que se dio en la segunda mitad del siglo XX, y esto promovió un cambio social y cultural también importante. Este movimiento desafiaba como los códigos tradicionales sobre la sexualidad, sobre el comportamiento sexual y también sobre las relaciones. Algunos cambios que se dieron durante esta revolución fueron manifestaciones colectivas, la implementación de la educación sexual, que eso también es algo que se dio en las instituciones educativas o en nuestros colegios, tanto como también el uso de métodos anticonceptivos. Esto también se enseña como parte de la educación sexual y también se instruye a los jóvenes en esto. También se dio los cambios en las actitudes hacia la homosexualidad. Esto también se comenzó a dar ya de una manera más visible y cada vez más normalizada. Se dio también cambios en las actitudes sobre la sexualidad prematrimonial y también la libertad de expresión sexual. Entonces, bueno, aquí tenemos a Wilhelm Reich, quien es un psicólogo y un científico austriaco, y nos dice que fue una de las figuras más representativas de esta revolución. Pues él escribió un libro llamado La Revolución Sexual, y pues allí básicamente él critica la sociedad patriarcal y la represión de la sexualidad. Y pues esos son términos que hoy escuchamos eh, con mucha frecuencia y con mucha fuerza. Y pues también esta revolución comenzó en la década de 1960 y alcanzó su máximo desarrollo entre 1970 y los 80, pero sus consecuencias y su extensión, como dije, aún siguen vigentes. Entonces, mis hermanas, estos tipos de movimientos, ya sean científicos, filosóficos, sociales, bueno, de cualquier forma, sabemos que hay demasiados y en grandes manifestaciones, pero estos son algunos de los que conocemos comúnmente y que se han mantenido en cierta manera, pero que también han dado paso a otros tipos de pensamiento y de cosmovisiones, de ideologías y de todo ello. Eh, Son muchos, yo creo que ustedes han escuchado, no sé, como qué ejemplo me pueden dar de estas nuevas ideologías que ustedes escuchen allá en sus países o en sus ciudades. Pero pues sabemos que todo esto ha tenido gran acogida actualmente y que está tomando mucha fuerza. No sé ustedes qué nuevos pensamientos han escuchado que nos puedan compartir. Permiso. Bueno, aquí en nuestro México está, diríamos en palabras coloquiales, el mundo está echado a perder, porque aquí se ha aprobado el, el homosexualismo, el lesbianismo. Ahora hay ese nuevo género de los que se sienten niños o niñas, los que se sienten animales y todo ello. Y, y la gente lo aprueba y dicen que están en la libertad de elegir ser lo que quieran. Y es algo triste porque nos damos cuenta que no es culpa de la sociedad, sino de nosotros como padres, como descuidamos ese núcleo familiar por el trabajo, nos afanamos en darle a los hijos una mejor vida material,
pero descuidamos la más valiosa, que es la espiritual, la moral, ¿sí? Descuidamos los valores, las virtudes, y todo ello nos lleva a este caos que en la actualidad existe. Nuestro México está muy mal en cuanto a esto, porque se pueden ver a las jovencitas besándose o a los jovencitos y ya estaban tomados de la mano, ya con un descaro total, ya no hay nada que los inhiba. Y pues esto es lamentable porque eso habla de que como padres hemos sido un fracaso. Muchas gracias, mi hermana. Es muy cierto. Cada vez hemos visto y creo que vamos a ver que pues no solamente se tolera, ¿no? Sino que ahora es socialmente aceptable y también legalmente, porque como decía mi hermana Irma, ¿no? Ya vemos el matrimonio homosexual, vemos la ideología de género en la que las personas pueden ser lo que quieran y pues esto también se puede hacer de una manera legal, ¿no? Pues ya no quieren ser hombres, ahora quieren ser mujeres o al contrario, y lo pueden hacer, pueden tener su nombre, pueden tener su sexualidad de la manera que quieran y tienen igual su identificación. Como dijo mi hermana, pueden ser un perro, pueden ser un árbol también, bueno, ya lo que la persona decida. Y lo triste es que todos lo aceptan, la gente lo acepta, hay que respetar. Y si de alguna manera alguien no está de acuerdo, pues como nosotros que defendemos nuestra fe, entonces ¿qué encontramos? Rechazo. Por eso es que es importante, como decía mi hermana y como hablábamos en la clase, que nosotros comencemos a trabajar desde nuestras estructuras, desde nuestro núcleo familiar, nuestras iglesias, nuestro vecindario, nuestras relaciones que son más cercanas, nuestro entorno más cercano. Es importante que nosotros comencemos a trabajar desde allí, porque si no, como dijo mi hermana, pues este mundo está echado a perder y pues no, porque pues ese no es el propósito de Dios y para eso no estamos nosotros aquí. Pero debemos hacer algo, debemos tomar acción, debemos conocer todas estas cosas y es muy bueno estar informados de todo lo que sucede en nuestra sociedad. Bueno, la hermana nos compartió lo que sucede allá en México, está mi hermana, ¿verdad? Entonces nos compartió lo que ella puede ver allí en su entorno. Y pues en realidad acá también se ve prácticamente lo mismo. Pues mi hijo fue al colegio, él ya tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad 2 semestres. En este momento se retiró, este año se retiró y el otro año va a continuar, pero eso es algo normal, algo que ellos ven, algo en los que nuestros hijos están expuestos todo el tiempo a todas estas ideologías, a todas estas ideas. Y pues en realidad la tarea de nosotros, la labor de nosotros es enseñar esos fundamentos y estar firmes sobre esa roca sólida que es Cristo y el Evangelio. Y si no, pues nuestras generaciones no sé a dónde van a llegar. Bueno, este título pues dice Ismos Relevantes. Ahora encontramos o hemos escuchado mucho acerca de estos ismos durante hace mucho tiempo, pero ahora son unos ismos diferentes, ¿no? Como el feminismo, el globalismo, el wokismo. ¿Qué más podemos escuchar? Una cantidad, pero bueno, vamos a ver estos tres que son como los que más se presentan en nuestra cultura. Y pues primero tenemos al feminismo. Pues el feminismo es un movimiento histórico, el feminismo lleva muchísimo tiempo ya que se ha venido desarrollando. Nosotros pues hemos escuchado también mucho acerca de esto. Y pues si nosotros vamos a ver en sus orígenes, pues era
podríamos decir que el feminismo defendía unas causas justas, ¿no? Porque abogaba por una igualdad de derecho, de capacidades también entre hombres y mujeres, de igualdad laboral, de igualdad de condiciones civiles, de la participación de la mujer en las diferentes estructuras de la sociedad, de que la mujer pudiera votar, que la mujer pudiera educarse, que pudiera estar en una universidad, en una institución educativa, que la mujer también pudiera trabajar y tuviera igualdad de condiciones laborales. Pues como ustedes saben o recuerdan, hace algún tiempo la mujer no podía ir a una universidad. Una mujer tampoco podía estudiar pues una carrera profesional, ¿no? Si no podía ir a la universidad, una mujer no podía ser profesional, no podía ejercer una carrera como el derecho, como la medicina, como pues todas estas profesiones que nosotros podemos ejercer hoy en día. Y pues estos eran los derechos que defendía el feminismo. Y el feminismo pues tuvo también diferentes exponentes, figuras femeninas, por supuesto, y también tuvo diferentes características y pues se nombraron como olas. Yo creo que hemos escuchado también acerca de esos términos, de la primera ola del feminismo, la segunda ola del feminismo. Bueno, en la actualidad, los grupos feministas dicen que estamos en la cuarta ola del feminismo. Entonces, a medida de que todo esto iba avanzando, de que estas olas nuevas iban llegando, pues también se iban consiguiendo pues esos objetivos o esas metas propuestas. Pero bueno, ahora en esta cuarta ola que mencionan las feministas que nos encontramos en la actualidad, pues dicen también que se caracteriza por la globalización y por la concepción de el feminismo como un movimiento de masas y también por la conexión intercultural que existe a través de las redes sociales y también del internet. Y pues eso también se ha convertido en algo grave, en algo preocupante, yo creo, porque pues
¿Sí pueden ver bien, mis hermanas? Se puede Sí, ver, sí. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? estaba sobre el feminismo, cómo se caracteriza. Bueno, estábamos hablando de las olas, ¿no? Que las feministas, no sé, no fui capaz de poner la cámara. Que las feministas aseguraban que en la actualidad nos encontramos en la cuarta ola del feminismo y veíamos entonces que esto es una amenaza en la sociedad actual, ¿no? Creo que estábamos ahí. Estábamos hablando de que ya se había aprobado legalmente el aborto en diferentes países. Sí, digamos como por ahí. Por ahí sí, por ahí sí. Bueno, aquí en Colombia, pues ya les he comentado, sí, ya se ha aprobado el aborto, sin importar el tiempo que se tenga de gestación, sin importar el periodo de gestación que esté la mujer, y pues si es decisión de la mujer, sea cual sea la razón, pues anteriormente yo escuchaba que era pues cuando estaba comprometida la vida tanto de la madre como del niño, pero ahora pues sin ningún motivo la mujer puede llegar a su consulta y pedir pues su método de aborto. Y pues también los peligros de esta ideología, también se ha promovido la distorsión de la figura de la mujer. Eso lo hemos visto también considerablemente. Se ve comprometido el rol de la mujer, tanto en la familia como en la sociedad. También la feminidad de la mujer. Hoy también vemos esa tendencia muy marcada a que la mujer toma pues como otras actitudes que no corresponden a su rol y a su feminidad, que es algo muy propio de la creación de Dios para la mujer. También por esta ideología se ha promovido socialmente un odio irracional hacia lo que ellas llaman el patriarcado, ¿no? Pues también es una palabra que nosotros conocemos bíblicamente, ¿no? Pero ellos lo llevan hacia otros límites, hacia otro extremo. Y pues debido a esto también se han desencadenado hechos lamentables de diferentes formas. Y pues vemos que pues, estas ideologías en realidad son un peligro y también representan una amenaza para nosotros, para nuestra fe, para nuestra cultura, para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes. Todo ello representa una amenaza y por ello nosotros debemos conocerlo y estar preparados también para enfrentar todas estas situaciones. La siguiente, pues, es el movimiento LGTB. Mi hermana Irma también mencionaba acerca de este movimiento. También es algo que ya hemos visto con normalidad en nuestros países. Y dice que este es un movimiento social que lucha por la igualdad de derechos de las personas que no se identifican con la sexualidad hegemónica, es decir, pues no se identifican como hombres o como mujeres. Entonces,
pueden ellos cambiar de género o pueden cambiar su sexualidad, como ellos mismos dicen. Entonces, en este movimiento encontramos lo que se conoce como bisexuales, transgéneros, transexuales, queer y demás términos que podemos imaginar. También dice que esto busca pues promover el respeto a la diversidad, luchar contra la discriminación, garantizar la igualdad de derechos, visibilizar su comunidad. Y pues como decíamos legalmente también hemos visto que ellos han conseguido muchos de sus objetivos, porque entre esos pues están el matrimonio homosexual, que eso es algo que legalmente también ya ha sido aprobado. Y pues este movimiento nació a partir de una revuelta en el año 1969. Esto se dio en Estados Unidos. Dice que se llama la revuelta de Stonewall. Y de allí viene pues ese Día Internacional del Orgullo que también hemos visto que se promueve mucho cada año. Se celebra en el 28 de junio, pues es la conmemoración de esta revuelta que estaba mencionando. Esto también es algo alarmante porque también hemos visto que todo ello ha avanzado de una manera considerable. Y pues hablando de esa conmemoración, no sé si ustedes han visto que cuando se llega a esta fecha, mucha gente comienza a promover esto. Vemos por televisión, por redes, por todas partes, que muchas empresas famosas internacionales, al igual que artistas, comienzan a poner su imagen o su símbolo, su logo en todas partes. Entonces, esto es algo también que la sociedad ya ha abrazado y ya ha normalizado y que no solo eso, sino que también se promueve de una manera considerable. Y bueno, su nombre o sus, sí, sus símbolos, sus letras que son LGTB, ahora tienen la I, la Q y el más, que significa que se pueden añadir más letras, ¿no? O sea, pueden representar a más personas o a más géneros que se quieran incluir en esta ideología. Entonces, como vemos, esto es algo que no va a parar o que no tiene la intención de hacerlo, sino que cada vez quiere crecer más. Entonces, bueno, ya finalmente tenemos la ideología de género, que también es algo que hemos escuchado cada vez más y avanza considerablemente. Aquí entonces ya se habla de la supresión de diferencias entre hombre y mujer, incluyendo las que son biológicas y fundamentales. Entonces, de aquí el famoso término no binario. Entonces, ellos lo que dicen es que el género es optativo, que eso depende de la autoidentificación de cada persona, como cada persona se percibe a sí misma. Así que pues si vemos esta ideología atenta contra la misma naturaleza humana y contra la creación divina de Dios, la creación de hombre y mujer, y pues no solo eso, sino también los valores tradicionales de la familia, de la sociedad, de la cultura. Por ejemplo, también ellos luchan o han implementado, bueno, pues este lenguaje inclusivo. Yo creo que también hemos escuchado acerca de esto, ¿no? Ellos promueven que por medio de este lenguaje, pues van a tener equidad y respeto y van a evitar así discriminación y los estereotipos que según ellos, pues sufren cada día. Pero pues esto es muy peligroso, hermanas, ya lo hemos dicho, esto lleva a la destrucción de las familias, de los roles creacionales del hombre y de la mujer para la familia, para la sociedad. Además que no solo esto, sino también lleva a graves peligros contra la individualidad del ser humano, especialmente de los jóvenes, porque esto también ya está atacando mucho a los niños y a los jóvenes, que son esas llamadas terapias de afirmación de género.
Y pues se comienza desde muy niño, ¿para qué? Para que ellos puedan transformar el cuerpo de una mejor manera, para que entonces ya, si son niños, pues comiencen a transicionar, como ellos dicen, en este nuevo género, que serían mujeres. Y esto pues en realidad es algo muy triste para nosotros y para todos, creo. Pero pues hoy en ese marco de querer normalizar y también de querer respetar, entre comillas, porque no creo que haya mucho respeto, pues se acepta todas estas cosas. Y bueno, hay algunas personas que afirman que eso se trata de un plan de globalización y otras que toman esto como teorías de conspiración, pero bueno, lo cierto es que lo importante para nosotros, lo que nosotros estamos viendo cada día, es pues un mayor avance de todos estos conceptos que están afectando de una manera considerable la sociedad, la cultura, la familia, la fe. Entonces, aquí nosotros debemos aprender a escuchar con ambos oídos y debemos entender que estamos en un mundo hostil, pero también un mundo lleno de angustia, de sufrimiento, y pues en realidad esto es un fiel reflejo de todo esto, ¿no? De un mundo que se pierde sin Dios, un mundo que se pierde sin la presencia de Dios y pues nosotros como cristianos y como defensores de la fe debemos estar allí presentes, ¿no? En esta batalla debemos dar la lucha, debemos estar cada vez como con más fervor al defender nuestra fe cristiana, al defender los principios de la palabra de Dios y del Evangelio ante este mundo que está lleno de tantas cosas y pues en realidad solamente se puede salvar de esta manera. Bueno, hermanos, hermanas, ¿qué les ha parecido la clase de hoy? Espero que se haya entendido, que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta, algún otro comentario que puedan aportar a la clase. Bueno, para mí quedó muy claro. Sí, esto pues es una reafirmación de todo lo que estamos viviendo y es increíble cómo vemos a padres y madres en ese papel de tolerar algo que realmente es intolerable, porque no solamente rompe con la cultura, sino que rompe con los propósitos de Dios de mantener al ser humano de manera individual, como Él nos creó. El hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? Entonces, no podemos nosotros cambiar esto, eh, porque es algo divino. Dios nos creó perfectos. Nuestro cuerpo es ideal para el hombre y el del hombre es para la mujer. Y si nosotros no enseñamos también a nuestros niños a amar su cuerpo, a respetarlo y amar esa creación perfecta que Dios hizo en ellos, pues entonces ellos van con todo lo que se escucha, con todo lo que se ve, creo que ahora las caricaturas, todo esto influye, ¿verdad? Para que los niños vean que es normal que haya niños en el jardín que se quieran besar o niñas y pues los maestros los ven, lo aprueban y pues es lo que ellos quieren. Entonces lo ven como algo natural, pero pues sabemos que no es así, es algo perverso, ¿no? Estamos dejando que el mal anide en el corazón de nuestros niños, en su corazón y en su mente, y vean como normal algo que no es normal, que va contra Dios. Gracias, mi hermanita. Muchas gracias a usted, hermana, es cierto. La hermana me hizo recordar, en algún momento vi por las redes eh, acerca era una iglesia cristiana, supuestamente,
No sé si ustedes pudieron ver ese video. Y pues resulta que ellos estaban presentando en un culto, era una iglesia muy grande, había mucha gente, había muchas personas, y estaba allí la mamá presentando a su niña, a su hija, pero resulta que era un niño que transicionó para convertirse en niña, y ella lo estaba presentando delante de su iglesia como una niña ya. Entonces esto es algo muy triste que incluso dentro de las iglesias y dentro de la fe, ¿cómo es posible que se estén dando esas cosas? O sea, nosotros no podemos permitir que eso llegue a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias y que eso invada nuestra fe. Nosotros debemos conocer muy bien de todas estas cosas y de los peligros que representa y debemos defender nuestra fe. La hermana también mencionó algo que me pareció muy bonito cuando ella decía que Dios nos creó perfectos. Y esas palabras de Dios cuando él decía, vio que era bueno en gran manera, ¿no? Entonces la creación de Dios fue perfecta. Dios creó todo perfecto y él vio que era bueno en gran manera. Entonces lo que está sucediendo ahora es algo en realidad grave, es algo alarmante. Y pues nosotros también somos responsables de que hagamos algo. Igual en los valores familiares, en los valores de nuestra sociedad. Yo también he estado participando con una fundación que apoya a las mujeres en embarazo, aconsejando y de muchas otras maneras para que ellas no tomen la decisión del aborto. Y pues nosotros estábamos organizando unas charlas para ir a las instituciones y hablarles a los jóvenes. Esa era pues, o es como una idea que se tiene para que nosotros podamos realizar ya próximamente el año siguiente, porque pues aquí en Colombia ya se terminaron las clases este año. Entonces eso es un proyecto en el que se está trabajando. Pero resulta que yo hace poco también vi en redes que ya se había comenzado a hacer, pero pues de la otra manera, las proabortistas, ellas ya fueron a los colegios a dar sus charlas y a enseñar a las chicas, a las jovencitas de los colegios, cómo pueden abortar, dónde pueden hacerlo y a enseñarles todas las garantías que existen para que ellas puedan exigir sus derechos. Entonces, si nosotros no nos decidimos y nos movemos, pues otros lo van a hacer por nosotros, pero no lo van a hacer con el mismo propósito que nosotros tenemos para Cristo y para la gloria de Dios. Bueno, Ana, ¿tengo un comentario ya para finalizar la clase? Bueno, primero estoy de acuerdo, bueno, con todo lo que se estuvo hablando, es algo que se puede ver en la sociedad. También creo que hay una confusión muy grande, muchos chicos que no saben qué ideología tomar como base, no tienen una ideología base y bueno, en su confusión tratan de buscar algo que vaya acorde a lo que quieren, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también está bueno ver cómo trabajar para que se acentúe de forma firme la base que es Cristo. Y bueno, y es un trabajo, la verdad que muy grande, más que nada en la actualidad en la que vivimos. Así que bueno, eso. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, es un trabajo muy grande, hay mucho por hacer, pero bueno, lo bueno es que podemos comenzar por nuestros hogares, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro pequeño grupo o nuestro núcleo familiar en nuestro entorno. Entonces, paso a paso podemos ir avanzando, pero tenemos mucho por hacer. Bueno, hermanas, ya con esto finalizamos la clase de hoy. Quiero recordar las actividades que tenemos pendientes. Hay un trabajo, no sé si ya lo han adelantado. La fecha es para el 30 de noviembre. También les había dejado como tarea ver la película Dios no está muerto uno. No sé si la pudieron ver porque yo no la encontré en YouTube, entonces no sé si ya sí la encontré. Bueno, pero
Bueno, eso por una parte, también, bueno, la película es muy interesante, si ya la vieron, contiene unos debates acerca de la existencia de Dios, que son muy importantes y que también debemos considerar. También quería dejarles de tarea que le pregunten a alguna persona o también pueden buscar por Google cuáles son las principales razones que tienen las personas para afirmar que Dios no existe. Entonces, ¿cuáles son esas principales razones, no? Me pueden preguntar a alguien, tal vez que no sea cristiano, que no crea en Dios, si conocen a alguien o tienen facilidad a alguien por ahí cerca, o si no, también pueden investigar en algún lugar. Y bueno, ya con esto me despido. Mañana entonces tenemos nuevamente clase y comenzamos con este nuevo tema acerca de la existencia de Dios. Entonces, mis hermanas, muchas gracias por acompañarme en esta clase. Dios les bendiga, que tengan un lindo día y espero pues que les haya gustado mucho la clase. Bendiciones a ustedes, hermanas. Paz.